Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saraí Torres Álvarez y voy a hablar sobre la contabilidad para la materia de Fundamentos de la Contabilidad de la carrera Gastronomía y Turismo de la Universidad Jean Piaget, Campus Veracruz. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es la ciencia social que se encarga de estudiar, medir y analizar y registrar el patrimonio de las organizaciones, empresas e individuos, con el fin de servir en la toma de decisiones y control, presentando información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. Posee además una técnica que produce sistemática y estructuradamente información cuantitativa y valiosa, expresada en unidades monetarias, acerca de las transacciones que efectúan las entidades económicas y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan con la finalidad de facilitarla en los diversos públicos interesados. Eso es como el concepto más de la contabilidad. ¿Para qué nos sirve la contabilidad? Bueno, nos sirve para tener un poco más estructurados en la hora de tener desde una pequeña empresa hasta una macroempresa. Siempre vamos a utilizar la contabilidad y siempre nos va a servir para todo. Desde lo más mínimo que digamos, ni lo voy a ocupar, siempre se utiliza. ¿Cuáles son los tipos de contabilidad y cuál es la diferencia uno de otro? Bueno, existen diversos tipos de contabilidad, hasta ahora son 4, todos componentes del mismo suprasistema de información, siendo las más importantes contabilidad financiera, contabilidad fiscal, contabilidad administrativa y la contabilidad en sí. Para poder iniciar con su reconocimiento sustentado, pues la palabra contabilidad, como ya lo dije en el concepto anterior, es como el concepto generalizado de todos estos. La contabilidad administrativa genera información de uso interno en la organización para la toma de decisiones y la contabilidad financiera genera información para proporcionar a personas realizadas externamente con la organización, bancos, accionistas, etc. La información de la contabilidad administrativa, la información que precisa coadyuva en la toma de decisiones para tomar acciones hacia el futuro. La contabilidad financiera genera información sobre el pasado o los hechos históricos de la organización. Uno es para lo consiguiente, el otro para lo anterior. Es por esto que van muy de la mano. La contabilidad administrativa no está regulada a principios de la contabilidad, y la contabilidad financiera está regulada por principios, normas y reglas contables. La contabilidad administrativa no es un sistema de información obligatoria, es un sistema opcional. La contabilidad financiera es un sistema obligatorio de acuerdo con la legislación mercantil. Esto ya en cuanto a la legislación mercantil tiene un poquito que ver con la parte de derecho, que es más hacia las leyes mercantiles, los artículos, ya que existe una ley que regula todo ese tipo de cuestiones. La contabilidad administrativa no puede determinar con precisión la utilidad generada, proporciona aproximados nada más. Y la contabilidad financiera es exacta, es con exactitud y precisión de la utilidad. La contabilidad administrativa recurre a disciplinas como la estadística, economía,
la investigación de operaciones, finanzas y otras con el fin de aportar soluciones y problemas a la organización. A problemas de la organización. La contabilidad financiera se apoya en la información contable de cada área de la organización. Estas son las diferencias. ¿Cuáles son los conceptos básicos utilizados en la contabilidad financiera, así como su explicación? Bueno, la contabilidad financiera se basa en el sistema ordenado donde la unidad básica es una cuenta. Esa cuenta es la que todos conocemos como cuenta T, que son 2 columnas, es donde se notan los movimientos ingresos y egresos del periodo bajo análisis. La columna derecha se llama haber y la izquierda el debe, que es una misma transacción donde se puede anotar debe como el haber, dependiendo de qué representa exactamente la cuenta que estamos observando. Al momento de la anotación se debe tener en cuenta las reglas de simplificada. Las cuentas de activo y de resultados negativos se suman por el debe y restan por el haber. Mientras que las cuentas de pasivo, patrimonio neto y resultados positivos se suman por la cuenta por el haber y restan el debe. Esos son cómo se tienen que hacer esas cuentas. Y todas mayormente se conocen, como ya dije, como cuentas T, que son las un poco más conocidas y que son las un poco más simplificadas de las cuentas en general. La clasificación de las cuentas y su naturaleza. Bueno, estas son las cuentas reales, que se les denomina así, porque siempre están abiertas por más de un periodo contable, conservando sus balances. Por lo general, este tipo de cuentas son utilizadas en el estado de situación financiera. En estas cuentas contables se encuentran las siguientes subsecuentes principales, que son las que más conocemos o las más comunes, como lo son el activo, el pasivo y el capital. Y esas son las que más conocemos. El activo es la que refleja todos los bienes y derechos de tu empresa, ya sean tangibles o intangibles. El pasivo refleja las obligaciones que tienen los negocios en alguna entidad, la obligación, por así decirlo, que tiene la empresa, pagar algún préstamo, etc. El capital refleja las aportaciones de los dueños de la empresa o las aportaciones que hacen los inversores externos. De eso se conlleva a otra de la clasificación de cuentas, que son las cuentas nominales. Se le denominan así porque se cierran cuando finaliza el periodo contable. Luego de esto su balance o registro inicia desde cero. Este tipo de cuentas se utilizan en el estado resultado de ganancias. En estas cuentas se manda a otras subsecuentes principales, como lo son ingresos, costos, gastos. Los ingresos, pues ya sabes, es el dinero que ingresa, como dice, que ingresa a tu empresa como resultado de las actividades económicas de la misma. Los costos es el reflejo de todo el desembolso cuyo fin es generar un activo que sea un beneficio económico para la empresa. Se reflejan los egresos, los gastos son los egresos o salidas de dinero de la misma, que son la distribución de un producto. Ahora bien, ¿qué es un libro
de diario y cómo se compone. Bueno, el libro de diario es un documento donde se refleja el día a día de todas las operaciones respectivas de la empresa. Está formado por el conjunto de todos los asientos contables de una empresa y se considera el registro contable principal, ya que en él se recoge el primer registro de una transacción. Es uno de los libros contables obligatorios por el Código de Comercio y es necesaria su presentación en el registro mercantil, aunque es conveniente realizar los registros diarios. El Código de Comercio permite registrar operaciones conjuntas con un máximo de un trimestre, siempre y cuando su detalle aparezca en otros libros. Es decir, tener el del registro y tener uno extra para tener los registros diarios de todas las empresas. Esto es completamente necesario para hacer legal por completo tu empresa o tu registro. Otro de los libros muy importantes es el libro de mayor. ¿Cómo se compone y qué es? Bueno, el libro de mayor es un documento que recoge de manera cronológica todas las operaciones contables de la empresa registradas en cada una de las cuentas. Hay un libro de mayor por cada cuenta utilizada en la contabilidad. El libro de mayor figura en concepto de la operación registrada, el debe, el haber y el saldo de la cuenta. El mayor permite ver de manera detallada los movimientos que se han producido en cada cuenta. En él se detallan las entradas y salidas. El procedimiento contable consiste en anotar la operación del libro diario y después traspasar los movimientos a las fichas de los libros mayores. Hay que destacar, el libro mayor no es obligatorio, aunque sí puede resultar de gran utilidad en la gestión de la empresa, pues permite consultar todas las cuentas de los movimientos que se han registrado en la empresa. Pues una de las principales funciones del libro de mayor es controlar los cargos y abonos recogidos del libro diario. Informa de las cantidades a cargo de los abonos, las operaciones realizadas y sirve para tener de manera ordenada información sobre los bienes y obligaciones. ¿Cómo se rellena el libro de mayor? La estructura general de un libro de mayor pues es muy fácil. Empieza por poner la fecha de la operación, se registra contra la cuenta el cargo o abono que figura en un asiento contable, se anota el folio del libro diario de donde se encuentra registrada la operación, se debe especificar el importe o el debe o cargo, el importe del haber o abono y se va registrando importe de los cargos para obtener el saldo. Bueno, finalmente, ¿qué es una balanza de comprobación y cómo se compone? Bueno, la balanza de comprobación es un documento contable en el cual se enlistan todos los saldos deudores y acreedores. Es decir, se pasan todos los saldos al mayor para comprender la igualdad de movimientos. La balanza de comprobación sirve para localizar los errores que posteriormente se pudieran efectuar en los estados financieros, con el objetivo de comparar y verificar si todos los cargos y abonos de los asientos del diario han sido registrados correctamente. La estructura de la balanza es nombre, razón social de la entidad, nombre del documento, ya sea balanza de comprobación, el folio de cada cuenta, el nombre de la cuenta,
movimiento deudor y acreedor de las cuentas, saldo deudor y acreedor de las cuentas. Normalmente, como ya lo dice en la balanza de comprobación, las cuentas que tú ejecutes en esta te tienen que dar exactamente la misma cantidad. Ahí se desglosan todas las cantidades para obtener un resultado. Cuando en tu balanza de comprobación no te da la cantidad exacta en las columnas, quiere decir que hay un mal uso de las cuentas. Espero que se haya podido entender. Esto es parte de un proyecto de contabilidad. Muchas gracias.